Oigan, pues vamos a hablar hoy. Saben que me encanta poder platicar de las personas que hoy por hoy ya el Papa Francisco es parte de la historia de sus vidas. Es como podemos encontrar un ejemplo de inspiración, pero también observar su parte, pues a lo mejor no tan luminosa, ¿no? Este, déjenme ver, porque ya había invitado a Mai. Déjame otra vez. A ver si ahora sí. Bueno, May, ya te mandé la invitación. Ya, listo. Ay, qué gusto. Buenas noches, casi madrugadas para ti. Hola, San, buenas noches a tu público y a ti, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues ahora sí que con un cambio de tema que tuvimos que hacer por la muerte del Papa Francisco. Y les decía yo que siempre es interesante, hoy por hoy ya que él es un personaje de la historia, pues poder hablar desde lo que venía a trabajar él como persona, si lo resolvió, si lo activó, pero también cómo trascendió, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Comienzas tú, comienzo yo? Bueno, del Papa Francisco, lo que podemos ver a nivel astrológico, ¿no? Y ya luego, si quieres, complementamos con la numerología de manera muy breve. Él nace con el Sol en Sagitario, la Luna en Acuario y el ascendente en Cáncer. Una persona muy sabia, muy cariñosa también, ¿no? Pero también con su parte o su lado muy racional, ¿no? Y con un gran amor por la humanidad, ¿no? Con esa Luna en Acuario cariñoso como son los signos de cáncer, ¿no? Siempre queriendo nutrir, ayudar, y con una visión sagitariana, ¿no? Que es su sol, que además lo tiene en conjunción con algo que se llama el nodo norte, que es la misión del alma. Entonces, el Papa Francisco, cuando tú tienes esta firma en la carta natal, en signos como Sagitario, pues es una persona que tenía una misión muy objetiva. Sagitario también habla de la filosofía, habla también de la religión, las creencias. Entonces, al nacer con esta firma, el Papa Francisco era como una declaración espiritual, ¿no? Su misión era muy puntual y ahora nos deja también en medio de esta fiesta astrológica que estamos viendo ahorita, con tanta energía en todos lados, pero también con un evento que está próximo, que es la alineación de Saturno y Neptuno en el signo de Aries, lo cual en la temática de este combo básicamente es, siempre trae un tipo de crisis ideológica y está muy ligada a los temas también de religión, ¿no? Porque Neptuno habla de la conexión con lo divino y habla también de todos los ismos, ¿no? El cristianismo, por ejemplo, comunismo, socialismo, todos estos ismos, los espejismos, ¿no? Que no sabemos si son reales y al final de cuentas son cuestiones que viven en nuestra cabeza, son cuestiones intangibles, son ideologías. Entonces, el hecho de que nos deje también unos días previo a esta primera alineación que supone ser la segunda alineación de la década, ya tuvimos la primera en 2020 y ahora viene este combo, pues también habla mucho Neptuno, que habla de todo lo que no vemos, la religión es una fe, todo lo intangible, y Saturno, por el contrario, habla de las estructuras, de todo lo que es tangible. Entonces, hay un tipo de disolución a nivel ideológico, a nivel quizás también espiritual, y se me hace interesante, obviamente es una noticia muy triste para todos los que estamos en la fe cristiana, pero también yo creo que ahora viene la pregunta de, bueno, obviamente tenemos que llenar ese vacío, ahorita estamos en un periodo de vacíos porque han pasado muchos planetas por el grado cero de Aries, que es el eje mundial, y hay un tipo de vacío. Y ese vacío ahora que nos deja, lamentablemente, el Papa Francisco, obviamente con el ingreso de Urano en Géminis, Plutón en Acuario, los gigantes, los titanes cambiando de signo tan rápido, lo comentamos también en el Festival de la Esperanza contigo, pues supone que ese vacío no lo vamos a llenar como siempre lo hemos llenado, va a cambiar la cosa de manera muy drástica, es como un reseteo. Entonces, nos deja el Papa Francisco también en medio de una configuración contundente, como tú dirías, porque durante ese momento el Sol también estaba pasando en su carta natal, en Roma, el Sol pasaba por un punto que se llama el mediocielo en astrología, y el mediocielo habla de un evento que va a ser visto a nivel público.
¿ok? Y en medio de este evento también tenemos este combo en tensión a Marte y Plutón, que, bueno, son un combo muy explosivo, cortan algo de manera muy tajante, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto del medio cielo, por ejemplo, también lo vimos con Donald Trump en agosto, cuando se intentó esa cuestión de que lo querían también sacar de esta dimensión. Y siempre que hay eventos sucediendo en ese punto, la carta habla de un evento como que va a impactar, ¿no? Como va a ser muy visto. Entonces, bueno, yo creo que también al momento del evento, Plutón y la Luna estaban alineados también en Acuario, en el cielo de Italia, si yo pongo la carta de Italia a esa hora, en el medio cielo de Italia. Entonces era como algo muy, como un llamado a volver a casa, básicamente, ¿no? Cuando está Plutón envuelto en estas cuestiones, también era pues el regreso a casa para el Papa Francisco, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy breve y muy rápida, cómo se ve a nivel astrológico, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría comenzar también con un poco de lo que es él en su esencia, ¿no? Como persona. El Papa Francisco nació el 17 de diciembre de 1936. El código tántrico de él es 8391 más 3 con un reto oculto 11 o 2. Fíjate, ese 11 o 2 que es el miedo, uno de los grandes bloqueos es el miedo, la inseguridad, el pesimismo. Cuando se activa como un número de maestría es porque impacta a millones de personas o a miles de personas. Y en este caso él lo activó desde ese lugar, ¿no? ¿Y cuál fue, cómo hubiera sido indestructivo una persona que en lugar de generar unión hubiera generado separación? Y sin embargo, uno de los grandes mensajes de Francisco fue unirse, ¿no? Unión, generar, era un líder muy integrador, era un líder de generar equipos, de ser parte de un todo. Ajá. Ahora, en su misión con él mismo era actuar desde la valentía, el coraje, el arrojo. Hay que recordar que él, siendo muy joven, se le tachó de que estaba a favor de la dictadura, ¿no? En su país. Y sin embargo fue desde un principio una persona muy revolucionaria, una persona que estaba a favor de los grupos, de las causas, y también, yo no sé si es parte de este 8 que es una persona de éxito, de poder, que habla de la riqueza, ¿no? Del exceso de merecimiento, ahora sí. Pues resulta que él fue un gran líder en donde podíamos observar cómo, al contrario, a él no lo marcaba la parte material, sino era un líder totalmente humilde, ¿no? Entonces nos enseñó a ver que la riqueza del alma es mucho más fuerte, más valiosa que una riqueza material. Yo recuerdo mucho al principio de su pontificado que le ofrecían pues todos los atributos que le dan a los papás, ¿no? Que los zapatos, que los crucifijos, en fin, todo lo que ellos usan. Y sin embargo, él dijo, no, no, muchas gracias, yo me quedo con mi crucifijo sencillo, con mis zapatitos negros, con su portafolio sencillo. Y bueno, a partir de ahí comienza ese pontificado que yo le llamo un pontificado congruente y social y humilde. Esa es ahora sí que la carta del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque al tener un 9 en el talento, que es el mejor líder de todos los liderazgos en la numerología, el líder 9 es un líder congruente, inteligente, analítico, observador profundo, humano, servicial, empático, cercano, pero sobre todo humilde, ¿no? Valiente, fuerte, pero a la vez lo podríamos observar como débil, como frágil, como bonachón, pero adentro el espíritu que tiene un 9 es un titán, pero muy amoroso, como bien dices tú, esa persona con esa huella del cáncer. Y bueno, ¿cuál era su mejor talento? Porque aparte lo tiene en el karma y lo tiene en el camino. El karma tiene un 3 por ser del 12 y tiene un camino 3. Y entonces, él cómo iba a compensar la parte karmática de su 3 con la expresión, con la voz, con su Mm, mensaje, con todo su conocimiento. Él nos deja, justo ahorita mi hija me enseñaba un post como con 7 frases de él verdaderamente hermosas, ¿no? Y que es parte de su gran herencia. Que aparte era un mensaje jovial, era un mensaje ameno, era un mensaje juvenil que podía enganchar a los jóvenes, a la gente, ¿no? Con un mensaje sencillo, amable, cálido. Entonces, bueno, eso. Y también
adentro de su humildad de decir, no, yo no quiero estar enfrente de los reflectores, bueno, pues no podía ni dónde esconderse, porque el destino que tiene la fuerza del uno más, que es la fuerza de la refulgencia, si el Papa Francisco hubiera dicho, no, yo me quedo encuevado, yo no quiero salir a ningún lado, no hubiera podido hacerlo, porque era tanta la luz que reflejaba, era tanto el Ujú, poder del impacto que tenía, que aunque hiciera un pequeño acto, una pequeña acción, tenía un impacto inmenso por su calidez, por su jovialidad, por su don de gente, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo veo desde la numerología, claro que, bueno, creo que todos los humanos, y eso es parte de lo normal cuando uno muere, de repente a todo mundo lo vuelven ya santo, ¿no? Todos sus pecados se les olvidan y entonces solamente observamos lo bueno. Y no, no es el caso, mejor como todos, y no hay que idealizar ni tampoco fanatizar, a lo mejor el Papa Francisco tuvo grandes errores también, pero mucho de lo que venía él a hacer como persona, pues lo hizo, así de sencillo. ujú. ¿Tú cómo lo ves en cuanto a su forma de ser desde su nacimiento, May? Bueno, el Papa Francisco también, aparte de tener al ascendente en cáncer, es de la generación de los Plutón en cáncer, ¿no? Que ya quedan muy pocos, que son gente, esa generación, básicamente los que pasaron por esta cuestión de las guerras, que tuvieron que dejar su casa y estas cuestiones de cuestionarme, bueno, ¿dónde está mi hogar, no? Realmente. Y yo creo que el mensaje también del Papa Francisco era muy renuente en cuanto al el hogar eres adentro, es contigo, ¿no? Entonces, es de los pocos que ya quedan, y con Plutón en Cáncer, esta generación. Y al mismo tiempo su mirada o vino a hacer un tipo de, no reforma a nivel religioso, pero sí con ese Urano en el medio cielo, en la vocación, él quería hacer las cosas diferente. Y también no dudo que le haya tomado por sorpresa en su momento, pues también llegar a donde llegó, ¿no? Porque, como tú comentas, una persona humilde, vivía de manera muy austera, por así decirlo, ¿no? Con estos planetas también en Capricornio. Pero sí creo que era predestinada su misión, y también creo que, aunque no le gustara estar en el ojo público, el hecho de que haya sido elegido para esa misión, y además creo que es el primero, ¿no? Latino, si no me equivoco, no estoy muy segura, no sé mucho de religión, pero viene también a dar la esperanza, ¿no? Al pueblo latino, de alguna manera, de reformar esa fe, ¿no? Y en su persona, pues, de lo que también puedo ver en su carta es que tenía un mensaje que dar, que yo creo que sí lo dio, al tener también al nodo sur, que es los talentos que traes de otras vidas, estas cuestiones, en conjunción ligera a Quirón, el sanador. Entonces voy a sanar a través de la palabra, Géminis, ¿no? Obviamente en una pequeña oposición también a su sol y a su nodo norte. Entonces, su misión era dar un mensaje, ¿no? Es como muy claro, con ese sol ahí en Sagitario y este como también en Géminis, eh, y darle voz a los menos favorecidos de alguna manera, o hacernos notar que no nada más somos nosotros, hay otras minorías, como tú dices, a vernos a todos como parte de algo más grande, ¿no? Que nuestra propia vida o un grupo en específico. Entonces, una persona también muy acuariana en el sentido de que tenía una perspectiva muy distinta a lo que ya se había hecho antes, como reformista, innovadora, que quizá pues causó shock, me imagino, al comienzo, por lo que hizo también en las películas que se habían hecho ya sobre él. Y un Marte en Libra, ¿no? Que a fin de cuentas quería eh, fungir como un mediador entre las dos partes, ¿no? Nunca estar de un lado ni de otro, sino también tratar de unificar esas dos opiniones, esas dos versiones, ¿no? Sería como lo que te podría decir a nivel muy general de lo que veo aquí enfrente en su carta. Además tiene también Saturno en Piscis, lo tenemos ahorita en el cielo también, bueno, ya va a entrar Aries, pero una persona muy espiritual también con Saturno en Piscis, queriendo darle forma a una nueva fe o a un nuevo tipo de, no de religión, pero de cómo conectarnos con la religión en el día a día. Entonces, de alguna manera también veo eso en su carta, Era ¿no? como Eh, tangibilizar la fe, ¿no? Era hacerla cercana, hacerla más palpable, más humana, más del día a día, ¿no? No una fe que imaginamos tan fría, tan correcta, tan lineal, sino algo mucho más amigable
¿no? Ándale, Ese, exacto. sabes que yo lo veo como un gran revolucionario, como un gran reformista. La Ajá, frecuencia 3 es como el rebelde de la numerología. Entonces, lo veo así, ¿no? Esta persona que venía a hacer las cosas diferentes, precisamente, de una agilidad mental maravillosa, de sí, muy siempre con unas bajo la manga, siempre teniendo una palabra correcta para poner límites también, porque tuvo muchos límites también enfrente de él. sí. Y fíjense que hablando un poco en cuanto a la fecha de la muerte, el código tántrico es 34797 con un reto oculto 7 y un talento oculto 7. O sea, el tema de esa conexión con Dios, algo que también les comenté hace un rato fue que él murió en un año 6 personal. Los ciclos son de 9 años y él, el sueño personal, que es de su cumpleaños a su siguiente cumpleaños, estaba en ese tránsito. Y el 6 habla de responsabilidad, de lealtad, de valores, familia, hogar, pero es la frecuencia más responsable de toda la numerología. Y Ujú, entonces, ¿qué ocurrió? Que todavía horas antes lo estábamos viendo en la plaza con su gente, con su familia, dando la bendición, o sea, estando tan cercano, pero casi, casi murió en la plaza, ¿no? Murió ujú, haciendo lo que él estaba haciendo, cumpliendo su deber. Entonces, es un gran ejemplo de lo que es esa responsabilidad, ese compromiso que tenía con su familia, con su hogar, con Dios, con su padre, ¿no? Con la madre. Y eso sí me llamó muchísimo. Y bueno, por el código tántrico de su muerte, nos dio un gran ejemplo de un líder de fe, de un líder que esa conexión tan directa con Dios, hoy por hoy, pues nos queda de inspiración, ¿no? Esa comunión, esa comunicación tan grande. Y bueno, con su muerte, ¿qué es lo que va a activar? Va a desordenar o va a desestructurarse la iglesia como la conocemos, como la vemos, porque realmente él fue como un gran impulso para el cambio, pero lo que va a hacer después me parece que va a ser lo importante. ¿Desde dónde se tiene que sostener la religión a partir de ahora? Desde una religión más honesta, más humilde, pero también mucho más actualizada, porque quien venga hacia adelante realmente va a tener un compromiso enorme, enorme para lo que va a ser la construcción de una nueva iglesia, ¿no? Porque si no, entonces sí puede ser como un antes y un después, eh, pero difícil de maniobrar, ¿no? De utilizarse. y más con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De tanta polarización y tanta guerra sin causa, ¿no? Entonces también creo que ahí no me sorprende, te digo, no que se haya ido, pero como ves, cuando ves el cielo en la astrología también, el mensaje cada vez se hace más presente en el sentido de este combo, ¿no? De Neptuno y Saturno en Aries, que básicamente nos viene a decir, nadie va a venir a salvarlos. O sea, sálvate tú. Exacto. Y si no te agarras de tu fe, que se supone que estuvimos trabajando con Saturno en Piscis, y no has hecho esa tarea, es como, pues buena suerte, porque ahora ya ni siquiera tenemos papas, ¿sí me explico? Entonces, si antes él era esta figura que representaba esa conexión con Dios, con la fe, con lo que tú quieras, y ahora ya no está, y justo vamos a entrar a este tiempo, ¿no? De, bueno, ¿y ahora cuál va a ser la nueva fe? O sea, ¿en qué vamos a creer? Entonces, de alguna manera, también durante estos tránsitos en Neptuno y Saturno en Aries, se empieza también a, ¿cómo se dice?, a ponerle la etiqueta del héroe a los líderes mundiales. Como que la gente, yo creo que hemos perdido tanto la fe cuando vemos todo lo que está pasando, que empezamos a ponerle esferitas al árbol, al que sea. Y aquí la responsabilidad viene con uno mismo, de primero ten fe en ti antes de ponerle en alguien más, ¿no? Entonces también viene muy fuerte el tema de, pues agárrate de algo, ¿no? Porque nadie lo va a hacer por ti. Y eso de andar también como, he visto mucho como últimamente la gente empieza a endiosar a algunos líderes mundiales, como no, es que este fulanito nos va a salvar. Es que nadie nos va a salvar. O sea, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Creo que lo repito, creo que siempre contigo, Sam, pero es que es como que el cielo nos viene a confirmar una y otra vez. Entonces viene mucho la cuestión de, bueno, muchachos, ahora pues reconstruyan su fe desde donde puedan.
pero háganse responsables, ¿no? Fíjate que ahorita que tú mencionas esto, al ver tantos sietes en el código tántrico del día de su muerte, ¿no? Realmente la fe, ¿te acuerdas que lo hemos platicado y lo hemos mencionado muchas veces? Que la fe inquebrantable es primero creer en ti, creer en tus capacidades y no tengo que ver, no tengo que tocar, no tengo que comprobar, yo confío. Me digan lo que me digan, escuche lo que escuche, vea lo que vea, yo confío. Y entonces, para mí, el mensaje de la muerte de Francisco es, como bien dices tú, la fe está en ti adentro, Dios está adentro. Justo hoy, no, ayer hice una publicación precisamente de la fe, de lo que representa la Pascua y todo esto. Sería bueno que le echaran una miradita y habla de eso precisamente, es, ¿no? El Dios no está afuera, está conmigo, está adentro, es parte de mí, yo lo siento, yo cierro los ojos y es el único momento en donde realmente encuentro paz interna, ¿no? Ujú, Encuentro ujú. confianza interna, inspiración y motivación para seguir adelante. Entonces, pues mira, qué maravilla haber tenido a este papa tan visionario, tan rebelde, tan libre, tan social, tan amigable, ¿no? Recuerdo mucho Carismático. su primer mensaje cuando dijo, hombre, pues se fueron al final del mundo a encontrar al nuevo papa, ¿no? Siempre, y bueno, creo que con eso nos ganó a todos, pero pues qué hermoso que sí podemos llegar a decir que tuvimos un papa congruente, ¿no? Humilde, Exacto. que él estaba con la bandera de la humildad, estaba con la bandera de ser un papa muy social y entonces un líder humano, empático, cercano y sobre todo que lo veíamos en su carrito siendo él, ¿no? Nunca fue algo afuera de su realidad, siempre fue Francisco. Claro, y esa sonrisa, ¿no? Justo hoy estaba preparando material para ver dónde está el humor en la carta natal, ¿no? Los comediantes, porque creo que hace falta reírnos en medio de Claro. tanta tragedia, ¿no? Y una de las firmas es cuando tienes planetas también en Acuario, ¿no? Y el Papa Francisco tenía la Luna y Venus en el signo de Acuario. Entonces siempre con esa sonrisa, ese carisma bromista, tratando sacando de la caja la imagen de los papas serios, ¿no? Ajá. Y como muy devotos, ¿no? Entonces él viene como también a reírse de las bromas religiosas, de lo que sea, hacerlo todo más ligero, ¿no? Entonces, bueno, lamentable también, pero como tú dices, afortunados de haber tenido a figuras como él en esa posición. Y qué bueno, ahora sí que el paquete que se le queda al que llegue va a estar enorme, Sí, enorme, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, cada persona aporta algo diferente y son tiempos diferentes. Y bueno, nosotros estaremos siendo parte de esa historia también junto con el nuevo Papa, pero nos dejó, es más, yo no pensé que hubiera durado tantos años en el papado, a mí se me hizo como si hubiera estado 5 años, ¿no? 6 años, y no, ¿Verdad? fue más, Sí, ¿no? sí, Fue tan total. amable su paso por el papado, fue tan cálido que bueno, así se nos hizo, hubiera durado más, fíjate. Sí, no fue mucho, pero justo me acordé cuando viví en San Cristóbal, yo fui al Zócalo a verlo, yo no me acordaba. Y hoy estaba, esto fue en 2015, ¿sabes? Fue así como, y Exacto, no parece, ¿no? La verdad, pero bueno, fue muy rápido. Bueno, se nos hizo sí, muy rápido, pero rápido. qué Se bonito, nos ¿no? Que pasó. una buena presencia, un líder tan congruente, pues tan amoroso, tan jovial, nos hizo vivir este periodo de manera tan bonita y con grandes recuerdos que vamos a tener de él, como en su momento de Juan Pablo II. Sí, exactamente. A ver qué sigue. Con esto, pues también, bueno, veamos que, bueno, va a haber mucha especulación, yo supongo, ¿no? De, bueno, quién va a ser el nuevo, tal y tal, pero ojalá y que no surja ese desencanto, ¿no? También de los sistemas religiosos tradicionales. No digo que estén mal, simplemente que a como están las cosas, pues la gente ya está perdiendo como la credibilidad en los sistemas actuales, ¿no? Que vemos que todo se está desquebrajando y esperemos que la religión y el legado del Papa Francisco no sea uno de ellos, ¿no? Sino que se mantenga y se consolide. Así es. Bueno, May, infinitas gracias. Sé que te hice madrugar, desvelarte No, más no bien. te preocupes. Y te doy las gracias como siempre por
estar en este llamado. Y bueno, tenemos un tema pendiente, el de Sí, México, sí, pero bueno, ya tenemos lo el programaremos. tema. No, mil gracias. Siempre es un placer estar aquí contigo y platicar y, bueno, hablar de estos temas y sacar conclusiones, ¿no? Y que aquí estoy viendo los comentarios, ¿no? Dice Faragoso, gracias, qué tema tan hermoso para honrar, honor a quien honor merece, qué lindo. Así que bueno, siempre es un placer estar contigo y te agradezco por la invitación, May, Sena. ¿dónde te contactan? Yo estoy en naranjasteroide.com y ahorita en YouTube justo subí el video del Papa, de este evento. En YouTube estoy como Naranja Asteroide también. Entonces, bueno, igual en Instagram estoy como Naranja Asteroide o May Medina, como me quieran encontrar por ahí. Y pues por el momento sería la vía más fácil para contactarme. Bueno, oigan, pues a todos muchísimas gracias, gracias por estar. Pues ahí cerramos este tema con una imagen amable del Papa Francisco, con un gran recuerdo y un gran ejemplo sobre todo. Entonces les damos las gracias, gracias por ayudarnos a compartir el video y les mandamos un saludo a todos. Bye bye, adiós. Bye, San, gracias. Buenas noches a todos. Chao. Bueno, Bye. buenas tardes. Tardes, noches, Bye. días. Bye.